Buenos días, hermanos. Vamos a dar inicio a nuestra lección del día de hoy. Como cada mes hemos estado viendo un tema respecto a escuela para padres. Hoy vamos a dar continuidad a esa serie de temas que hemos estado llevando. Y antes de dar inicio, quisiera que recordemos un poco, porque como esto no es cada 8 días, lo estamos haciendo cada mes, puede ser que algunas cosas se nos olviden. Y también para los que nos ven por primera vez o están en esa iglesia por primera vez, podemos recordarles un poco acerca de los temas que hemos estado viendo en Escuela para Padres. Así que si alguien recuerda qué hemos estado viendo, hermanos. Ahora sí no hay ayudas, ¿eh? Marianita sabe cómo ponerlas. Muy bien, Marianita. Bueno, estas últimas lecciones hemos estado hablando de la disciplina. ¿De qué otra cosa hemos estado hablando, hermanos? Pues de la crianza, o sea, la responsabilidad que tenemos nosotros como padres hacia nuestros hijos. Ese es otro de los puntos que hemos estado viendo. Y hablando de la disciplina, como hemos estado hablando en las últimas 3 clases, ¿qué podemos recordar? ¿Qué podemos rescatar? ¿Qué es lo que se les ha quedado acerca de la disciplina? ¿Qué es la disciplina? ¿Qué puntos hemos visto acerca de este tema? Pues hemos dicho que es instrucción, corrección, nutrición. Hemos muchos sinónimos con eso, ¿no? Ok. Bueno, hemos visto que la disciplina tiene como unas variantes, ¿no? Que enfocan exactamente lo mismo en la disciplina. Exactamente lo que dice Carlitos. Vimos hace 8 días lo que es la instrucción, la prevención en cuanto a un enfoque de la disciplina. También recordemos que la disciplina es una muestra de amor de nosotros como padres hacia nuestros hijos. También vimos que la disciplina no solamente es corrección, así como decía Carlitos, no solamente es ir y ejecutar un castigo físico, ¿no? Como muchos estamos acostumbrados. Tampoco hemos visto que que la disciplina debe ser ejercitada, que se debe ejecutar constantemente, es algo que se debe hacer diario. Y también debemos recordar que la disciplina no solamente es hacer por hacerlo, tiene un propósito. Hace un mes vimos la disciplina instructiva. ¿Qué era la disciplina instructiva? Bueno, ese es el propósito de la disciplina. Y eso es correcto. Pero ¿qué era la disciplina instructiva? Pues eso, es una serie de instrucciones claras, de acuerdo a la palabra, de cómo debe o no comportarse nuestro hijo. Cómo debe de llevar su vida, de qué cosas puede hacer y qué cosas no puede hacer. ¿Y la preventiva cuál era? El por qué no debe de hacer esas cosas, ¿no? No debes de hacer esto, ¿por qué? Porque no debes de jugar en la cama, ¿por qué? Porque te puedes caer, ¿no? O en el caso que veíamos, en el ejemplo que se le da a Timoteo, que no se junte con los escarnecedores, con las malas compañías. ¿Por qué? Porque lo pueden corromper, ¿no? Y esto es parte de la disciplina. Y ahora vamos a ver un tema, el tema que creo que todos estamos esperando. Y bueno, ya di la instrucción, ya di la prevención, ya le dije qué va a pasar si no acata las órdenes, las instrucciones. Ahora vamos a ir a ver, entonces, ¿qué pasa cuando ya nuestro hijo pasa estas 2 etapas? Ahora sí, vamos a ver lo que es la disciplina correctiva. El tema de hoy va a ser eso, parte de la disciplina en la crianza. Y hoy vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios respecto a un tema que es muy común en las iglesias: el uso de la vara. ¿Cómo debemos aplicar la corrección? Porque ahora vamos a ver la disciplina correctiva, pero vamos a ver qué es la vara, cómo debemos utilizarla, ¿sale? Porque al menos en estos días he estado viendo muchos videos respecto a
a muchos enfoques respecto a la disciplina, el cómo se usa la vara, y hay muchos puntos de vista que van exactamente a lo mismo, pero yo quisiera darles también otra parte de lo que es la disciplina, de lo que nosotros ya conocemos, ¿sale? Vamos a orar para que sea el Señor el que hable en esta mañana y nos pueda instruir a través de su palabra. Señor, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das nuevamente de escudriñar tu palabra, de la oportunidad que nos das como padres de mejorar en estos temas que son importantes para nosotros y sobre todo para nuestros hijos. Ayúdanos, Señor, a que lo que hablemos sea conforme a lo que está en la sana doctrina, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, ahora sí, ¿cuántos varazos debo dar? ¿Hasta cuánto la Biblia nos dice que es permitido usar la vara? Bueno, primero, tanto la disciplina instructiva, preventiva como correctiva tienen como enfoque principal lo que habíamos dicho, el propósito. Tanto el corregirlo, como lo vamos a ver físicamente, como el hacerlo por medio de instrucciones, de amonestaciones, tienen el mismo objetivo, lo que dijo nuestra hermana Cheli: producir un fruto apacible en nuestros hijos. ¿Sale? Ese es el objetivo de la disciplina. Entonces, también debemos recordar que la disciplina como tal no es el fin. No es que ya al aplicar la disciplina ya llegamos al objetivo principal. Debemos recordar que esto nos debe de conducir a que nuestros hijos produzcan en ellos un fruto apacible, es decir, que los acerque a Dios. Ahora vamos a ver cómo la disciplina, cómo la corrección en un sentido físico nos va a ayudar o puede ayudarnos a que nuestro hijo se acerque más a Dios. Primero, antes de empezar a ver el uso de cómo utilizar la vara, vamos a ver que este término de vara se utiliza en el Antiguo Testamento principalmente y tiene muchos contextos. Por ejemplo, el inciso A que vamos a ver el día de hoy: los distintos contextos del uso de la vara. Además de proverbios, ahora sí, 100 mexicanos dijeron, ¿no? Además de proverbios, ¿en qué otra historia recuerdan el uso de la vara? ¿Algún personaje que se les venga a la mente? ¿Qué pasó, Marianita? No me ayudes. ¿Qué otro personaje recuerdan? A ver, de lo que ya alcanzaron a leer. Ok, Moisés. Tenemos a Moisés. ¿Qué recuerdan de la historia de Moisés y la vara? A mi hijo le gusta mucho esa historia. Uno que le pega la roca y de la roca brota agua, ¿no? Pero la otra es el primer encuentro que tiene con Dios en la zarza ardiente, ¿no? Y que le dice Dios a Moisés: ¿qué tienes en tu mano? ¿No? Una vara. Y dice: arrójala. ¿Y qué pasa? Se convierte en serpiente, ¿no? Pero vamos a ver, por ejemplo, Éxodo 4 del 1 al 20. Esta es la historia donde el Señor tiene una charla con Moisés y le dice que Moisés va a fungir como el libertador del pueblo. Y donde Moisés pone muchos pretextos para decir que él no podía, que él era tartamudo, que no era muy bueno en el habla. Y Dios le dice a Moisés: ¿qué tienes en tu mano? Y le dice: una vara. Y más adelante, el Señor le dice, déjenme ver, es el versículo... Déjenme ver, hay un creo que ya lo perdí. Ok, es el versículo 20. Dice: Moisés tomó entonces a su esposa y a su hijo, los montó en un asno y regresó a Egipto. Y en la mano llevaba el bastón de Dios. Entonces, vemos aquí
un uso de un instrumento que era una vara. Que esta vara era un bastón, literalmente era un trozo de madera, ¿sale? Ese es el primer uso que vemos nosotros respecto a las varas. Bueno, uno de los primeros usos que vemos respecto a las varas. Otro de los usos que vemos también es cuando los pastores utilizaban este instrumento para cuidar y proteger a las ovejas. También lo utilizaban en los tiempos del patriarca Abraham, Jacob. No sé si recuerdan la historia de que Jacob, para poder casarse con sus hijas, las hijas de Labán, bueno, estuvo trabajando con él por un tiempo. Y el Señor ayudó a Jacob, ¿de qué forma? Con las ovejas, ¿recuerdan? Labán quería las mejores ovejas. ¿Y cuáles eran para Jacob? Las moteadas, ¿no? Las que estaban más feitas. Entonces, para poder contar estas ovejas, Jacob hizo unas enramadas, utilizó unas varas, de forma que pasaban las ovejas por ahí, y de esa forma era más fácil contar las ovejas. Utilizaban las varas para contar las ovejas, y por ejemplo, el Salmo 23, en el versículo 4 o 5, ¿qué dice? Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Era una forma en la que los pastores utilizaban la vara para poder pastorear, cuidar y proteger o contar a sus ovejas. También vemos el uso de la vara en Números 17, del versículo 2 al 10. Vemos que la vara se utilizaba como un símbolo de autoridad. Vamos ahí a Números 17, del versículo 2 al versículo 10. Dice, bueno, desde el 1 dice, luego habló el Señor a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres, de todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a la casa de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara. Y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara, y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. Y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel, con que murmuran contra vosotros. Y bueno, y vemos que al final de la historia, ¿cuál es la vara que florece? La de Aarón. Entonces, el uso también que se le da a esta vara, también es un símbolo o una representación de la autoridad, aquí en los líderes de las 12 tribus. También vemos otro uso de la vara en el Antiguo Testamento acerca de cómo Dios la utiliza. Vamos a leer algunos pasajes. Salmos 89, 32. Salmo 89, 32 dice, entonces castigaré con varas su rebelión y con azotes sus iniquidades. Bueno, este término del castigar ya lo hemos visto anteriormente, es una traducción incorrecta. Sin embargo, vemos que el Señor va a disciplinarlos y va a utilizar la vara como un instrumento de corrección. Otro texto que apunta a algo similar es el Salmo 110, versículo 2. Que dice, el Señor enviará desde Sión la vara de su poder, domina en medio de tus enemigos. Ahora vemos que la vara ya no es un símbolo de corrección, vemos que es un símbolo de autoridad. Y por último, Salmos 125, versículo 3. Dice, porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos, no sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Bien,
Ahora sí ya lo puedes poner si quieres, Marianita. ¿Sale? La palabra vara que estamos viendo en cada uno de los pasajes que pudimos lograr leer es una palabra que, si buscamos en el hebreo, en el original, creo que es la siguiente diapositiva, aquí la tenemos. Es la palabra shevet. ¿Sí la pronuncié, verdad? Esta es la palabra que se utiliza para cada uno de los pasajes que acabamos de leer, a excepción de Éxodo y Números, que tiene una connotación distinta. Éxodo y Números hablan de la vara literalmente como una rama, que es la segunda palabra, maté, que se ocupa para un báculo, para un castigo, para un dardo, para un palo o una rama. Vemos a Moisés y en Números que en ese contexto sí se está utilizando la vara como algo literal, un trozo de madera. Pero vemos que en los demás pasajes se utiliza una palabra que es shevet, que tiene diferentes connotaciones, que puede significar azote, báculo, castigo, cayado, cetro, dardo, familia, gobernador, látigo, palo, tribu o vara. Entonces, en estos primeros pasajes que acabamos de ver, y vamos a ver que en Proverbios se utiliza esta misma palabra para referirse a la vara, ¿sale? Es importante que, al menos considero yo que es importante que entendamos muy bien si la vara se va a utilizar en un sentido literal o un sentido figurativo. Y esto lo veía un poquito con Carlitos ayer, tenía unas duditas con él. Y justamente esa parte de interpretar en qué momento es literal y en qué momento se utiliza alguna de las otras significados que tiene la palabra, es lo que nos va a ayudar a entender cómo vamos a utilizar la vara de acuerdo a, ahora sí, bueno, vemos todos los pasajes que vimos respecto como una idea de lo que se utilizaba la vara. Ahora vamos a ver cómo Proverbios utiliza la vara como un medio de disciplina. Y ahora sí, vamos a ver Proverbios, cómo utiliza la vara como un medio de disciplina. Entonces, la vara, vamos a ver diversos pasajes. Varios de estos, todos estos pasajes que vamos a analizar están en Proverbios. Vamos a ir leyendo estos como para que tengamos un poco de noción de qué nos está hablando Proverbios. Proverbios 13:24. Si tiene la Reina Valera, ¿lo podemos leer todos juntos? Dice, ¿lo tienen todos? ¿Sí? Dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Aquí, al leer la interlineal, vemos que cuando dice el que detiene el castigo, está utilizando el término que vimos hace rato, que es shevet, que es vara. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo lo está interpretando la Reina Valera en este pasaje? La vara la interpreta como castigo. Bueno, eso lo vamos a seguir viendo también más adelante. Vamos a ver otro pasaje. Ahí mismo en Proverbios, leemos Proverbios 19:18. Otro significado similar, dice, lo leemos todos: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Vemos otra vez el término de la vara en la palabra castigo. Otro pasaje que también tiene que ver con el uso de la vara, Proverbios 22:15.
¿Lo podemos leer todos? La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección lo alejará de él. Y bueno, aquí ya no tenemos una interpretación, tenemos directamente el término de la vara. ¿Sale? Otro pasaje, Proverbios 23, los versículos 14 y 15. No, perdón, 13 y 14. Proverbios 23, versículos 13 y 14. Dice, no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. También ya no vemos una interpretación del término shevet, sino ahora sí nos dice que es vara. Y por último, vamos a ver Proverbios 29, 15. Dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Entonces, si vemos, Proverbios, al menos en estos últimos pasajes, es muy enfático en el uso de la vara. Entonces, como inciso B, vemos que Proverbios sí nos da unos consejos, unos principios respecto al uso de la vara como un medio de disciplina. ¿Estamos de acuerdo en eso? Que la vara sí es un medio bíblico que podemos utilizar para disciplinar a nuestros hijos. Entonces, como primer punto tenemos ahí en el inciso, la vara se encuentra en Proverbios como el método utilizado para disciplinar. Por tanto, debemos de utilizarlo, pero también entender el contexto en el que se utiliza la vara en Proverbios. A diferencia de los textos que leímos anteriormente, a excepción de Salmos, vemos que la vara sí era un instrumento físico, como el pastor usaba una vara física, no era algo imaginario, no es como nosotros que de repente viene un perro que nos quiere morder y agarramos la piedra imaginaria y se la lanzamos, ¿no? Es algo físico en el caso de los pastores, en el caso de Moisés, de las 12 tribus utilizaron algo físico. De hecho, la vara era parte de lo que se almacenaba en el arca de la alianza, la vara que había florecido de Aarón. ¿Por qué? Porque era también algo físico y una representación de la autoridad. Pero vemos que en Proverbios nos da como el permiso de utilizar la vara como un medio de corrección. Ahora, también el contexto de la vara que utiliza Proverbios es el deseo de Dios de formar una medida de comportamiento apropiado hacia los demás, mientras que también preservar al niño de la plena capacidad de su insensatez. Vemos que se refiere al uso de la vara en uno de los pasajes que leímos respecto a la necedad en el corazón del niño. El niño es insensato, el niño no sabe qué está bien y qué está mal, y no sabe en algunos momentos cómo debe comportarse y corregirse. Entonces, Proverbios nos da una luz en un sentido de cómo nosotros debemos de utilizar la vara para corregir estos comportamientos. La disciplina de la vara en el libro de Proverbios también es el contexto de la desobediencia. Nos está hablando de lo que ya hemos venido diciendo. Ya se dio una instrucción, ya se dio una prevención y no acató las consecuencias, no acató las instrucciones, entonces vienen las consecuencias. El libro de Proverbios también nos está hablando acerca de niños o de jóvenes o de hijos ya desobedientes. Y por último, también, como leímos en el pasaje, va en contra de la naturaleza pecaminosa del corazón del niño. Trata de corregir. En Proverbios es un resumen de lo que vemos de la vara en Proverbios, de cómo intenta corregir lo perverso, lo malo del corazón del niño. Esto es un resumen general de lo que nos está hablando Proverbios acerca del uso de la vara, con los pasajes que acabamos de leer. Ahora, la pregunta es, ¿ustedes qué consideran, hermanos?
Proverbios nos está hablando de una vara figurativa o de una vara literal. A ver, ¿quiénes dicen que es literal? ¿Literal? ¿Literal? Bueno, la realidad es que muchos estudios, sermones, predicaciones, mensajes apuntan a que la vara es algo literal. Y sí, hay momentos en los que la vara se puede aplicar de manera literal. Pero hablando literal debemos de tener una rama, un palo, o sea, así como se utilizaba en los tiempos de Moisés, de Aarón. O sea, vamos a arrancar una rama de un árbol y esa va a ser nuestra vara. Con esa vamos a corregir porque la vara es literal. Debemos de utilizar esta vara como una forma literal. ¿Es así? No en un sentido literal es que vamos a utilizar la vara. Vamos a entender entonces qué es la vara, hermanos. ¿Por qué? Porque es muy común y ya es un recurso que en las librerías cristianas existe una vara, ¿sí o no? Y es más, ya hasta la vara tiene hasta su forma, ¿no? Para agarrarla y que no se nos vaya a escapar. Tiene el versículo así como que algo como místico, ¿no? Como que cada vez que le doy un varazo, el versículo se le va a impregnar al niño y se va a recordar que lo corregí. De hecho, la forma, el grosor, y muchos cargan, hay padres que llegan a cargar con la vara en su mochila, ¿por qué? Por si se presta, ¿no? Por si es necesario hacer la corrección en público. Entonces, para poder entender, ya que vimos todos los contextos del uso de la vara y que vemos que la vara, tanto en Proverbios como en el Antiguo Testamento, para los pastores, para las tribus, para los demás, se usa el mismo término de shevet, debemos entender el uso de la vara a la luz del libro de Proverbios. ¿Cuántos ya tuvieron la oportunidad de ver otra vez la predicación de Proverbios, de los estudios de los jueves? Los que ya hemos venido los jueves, los que hemos estado al pendiente de cada lección, y si no, nuestro hermano Carlos Rojas nos ha estado ayudando a recordarnos a través de imágenes, un resumen, un panorama de lo que se ha visto los jueves en libro por libro de la Biblia. ¿Cuál es el tema principal del libro de Proverbios? La instrucción, la sabiduría y el temor del Señor. Ese es el tema principal del libro. Y si recuerdan, además de la disciplina, de esos consejos que le da a los padres, ¿qué otros consejos nos da Proverbios? Hay que cuidarse de la mujer adúltera. ¿Y eso tiene que ver con disciplina? No, tiene que ver con un principio de sabiduría y temor en el Señor. Entonces, todos los pasajes, de hecho el libro de Proverbios es considerado uno de los primeros libros de una compilación de libros de sabiduría. ¿Sí? Entonces, si entendemos que el libro de Proverbios lo que quiere o lo que pretende hacer es darnos principios de sabiduría para poder alcanzar el temor del Señor, si vemos esto, la vara, a la luz del tema principal, entonces, ¿qué es la vara? La vara es lo que tenemos ahorita en el siguiente inciso. La vara es un principio de sabiduría. ¿Sí sirve para disciplinar? Sí. ¿Lo debemos de hacer de forma física? Sí. Hay textos que acabamos de leer donde Proverbios en su contexto está dando a entender que el castigo físico, la disciplina física es necesaria para apartar al niño y hacerlo crecer en el temor del Señor, pero del Señor Dios, no del Señor que está disciplinando. Entonces, debemos de entender que la vara es un principio de sabiduría para corregir a nuestros hijos. Entonces, si yo tengo una vara física con su versículo, ¿está mal? No, es correcto utilizarlo. Puedo utilizar una vara como en los tiempos bíblicos, puedo utilizarla. Obviamente tenemos otros principios que debemos de seguir de acuerdo a lo que nos está diciendo Proverbios.
Proverbios nos está diciendo que sí hay que hacerlo, pero obviamente, mismo Proverbios nos está diciendo el por qué. Entonces, si entendemos que la vara es un principio de sabiduría, no debemos de considerarlo como un recurso de corrección física a la primera. ¿Por qué? Vamos a poner algunos ejemplos. ¿Qué pasa si yo como padre, en mi persona tengo problemas de ira, de descontrol? ¿Es correcto utilizar la vara a pesar de que el niño se haya comportado de una manera terrible? Exacto, porque ¿de quién depende el uso de la vara? En este caso, del comportamiento, de la actitud, del corazón del padre, ¿no? Por ejemplo, ahora, pero vemos que el padre no es de esos, es un padre amoroso, es un padre que realmente ve por su hijo y que el castigo físico realmente lo ve como el último recurso para la corrección. Pero, no sé, vamos a poner el caso de, porque hay muchos casos, debemos de pensar en todo, que hay de aquellos niños que son adoptados. Yo tuve el placer de conocer a un amigo en CCX que adoptó a un niño, pero no es su hijo legítimo. Y no sabemos el contexto en el que venga el niño. Muchos de los niños pueden ser abandonados por sus padres por golpes, por abusos, o simplemente no conocieron a sus padres desde bebés. Y si se adopta un hijo de primera instancia, corregirlo de manera física, ¿creen que sea lo más correcto? ¿O qué hay de aquellos que tienen a un hijo con una discapacidad? Debemos aplicar el principio porque la Biblia dice que la vara es el medio para corregir a nuestros hijos, y si mi hijo, aún con discapacidad, hace algo que desagrada a Dios, ¿lo voy a disciplinar físicamente? No. ¿Por qué? Porque entramos en lo que está diciendo Proverbios. Todos estos significados que tenemos aquí no son en un sentido literal. Por eso, en ese sentido entra la sabiduría que debemos de ejercer como padres para saber en qué momento sí debe de ejercerse el uso de la vara. Otro ejemplo, yo le he dicho a mi hijo, por ejemplo, que no tire un vaso de cristal. La instrucción es como muy sencilla, ¿no? O sea, no lo puedes romper. Pero si por algún descuido, no sé, mi hijo Emanuelito de repente se mueve, y a todos nos ha pasado, y por accidente mueve la mesa, el vaso cae y se rompe, ¿lo voy a corregir? No. Entonces, vamos a ver cómo a la luz de Proverbios, los textos que acabamos de ver, nos van a ayudar a saber o identificar en qué momento sí es necesario un castigo físico y en qué momento también podemos aplicar algo distinto, un método correctivo distinto. ¿Por qué? Bueno, dijimos que tanto la disciplina instructiva, preventiva como correctiva tienen un propósito: producir un fruto apacible. Si veo que mi castigo de manera física no está logrando esto, entonces mi disciplina no está yendo en el camino correcto. Volvamos a leer Proverbios 13:24. Dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Entonces, nos está hablando de un castigo. A diferencia de Dios, ¿uno castiga o no castiga a sus hijos? Es un medio de disciplina. ¿Cómo los podemos castigar? A ver, denme ejemplos para poder aplicarlos. Prohibirle alguna actividad, ¿pero por qué? Por ejemplo, si mi hijo va mal en la escuela, ¿no? Es algo muy común en los niños, ¿no? Hay etapas en donde de repente el hijo no le echa ganas. ¿Qué hacemos? Castigarlo. ¿Cómo?
no va a haber televisión, no va a haber videojuegos, se va a limitar el tiempo de jugar. ¿Para qué? Para que el niño se ponga a estudiar. ¿Es malo? ¿Es incorrecto? ¿Por qué? En ese sentido, lo que queremos hacer es que nuestro hijo mejore sus calificaciones. Ahora, del lado espiritual, por ejemplo, en algún momento yo escuché de algún varón decir que cuando sus hijos se portaban mal, lo que hacía era ponerle la Biblia como un método de castigo, ¿no? O si no leían los pasajes que tenían que leer el día siguiente, ¿qué tenía que hacer? Leer doble, como un castigo, como una disciplina. ¿Eso va a producir un fruto apacible en nuestros hijos? Claro, hay que entender también, nuestros hijos son rebeldes y no se quieren acercar a Dios. Entonces, sí necesitamos nosotros ponernos estrictos con ellos y decirles, el domingo es día de congregarse. Hay que orar, hay que leer, pero utilizar la Biblia, la oración, como un método de castigo. Si no te portas bien, te voy a mandar al campamento de jóvenes. Ahí vas a ver, te vas a componer. Utilizamos esos medios de castigos incorrectos y al contrario, en lugar de ayudar a nuestros hijos a que se acerquen más a Dios, los alejamos. ¿Por qué? Porque ellos, en un cierto sentido, vemos que leer la Biblia pues es un castigo. ¿Por qué? Porque es algo que no le gusta. Entonces, debemos entender que entonces hay cosas que nosotros podemos hacer para que nuestros hijos sean disciplinados. Otro ejemplo, si mi hijo de repente está jugando en la calle, está jugando fútbol, muchos de nuestros hijos juegan fútbol, varones principalmente, ¿no? Bueno, también las niñas. Pero mi hijo avienta el balón de una manera que rompe un cristal. Un cristal, si no es el de nuestra casa, el de un vecino. ¿Y qué hacemos? Regañamos al niño. ¿Pero quién paga el cristal? Los padres. ¿Y el hijo qué aprendió? Que el papá tiene dinero para pagar cristales. Si el hijo rompe un juguete, ¿qué hacemos? Lo tiramos a la basura y le compramos otro si es que están nuestras posibilidades. O lo regañamos porque fue muy difícil. Pero ¿qué hacemos con el niño? Simplemente, luego se queda solamente en ese regaño y no hacemos más. ¿Y el niño qué aprende? Nada. Aprende que los padres están obligados a darle las cosas que él, si él rompe, si él descompone, si él pierde. Bueno, al menos en nuestros tiempos, ¿qué pasaba si perdíamos el topper? Además del regaño, nos componían la columna, ¿no? De unos cuantos azotes. Entonces, debemos entender que también la disciplina, además de acercarnos a Dios a través de un castigo físico, nos debe de ayudar nos debe llevar a algún aprendizaje, nos debe de llevar a corregir en un sentido la conducta y en otro el corazón. Vamos a ver otro pasaje. Proverbios 19:18. Es de los textos que ya leímos, ¿sale? Dice así: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Yo lo tuve que leer muchas veces para poder entenderlo, porque al principio yo entendía o creía que este pasaje se refería a que no fuéramos tan severos en el castigo físico hacia nuestros hijos. Sin embargo, está diciendo lo contrario. Es algo curioso, ¿no? De que el texto dice, no se apresura tu alma para destruirlo, es decir, no le des tan duro porque si no lo vas a matar. Como dice otro pasaje, ¿no? Que de unos cuantos azotes no morirá. Entonces ahí está, hasta que veas que no se muera, pues, le sigues dando. No. El pasaje se está refiriendo o está dando un principio de sabiduría para que nosotros como padres no seamos negligentes. ¿Cuántos tienen hijos, al menos pequeños, o tuvieron hijos pequeños que son medio chillones? Al menos mi hijo es muy, muy sensible. ¿Cuántos tienen hijos así? ¿Tú eres así, Olivares? ¿Sí o no? A veces ponen la cara del gato con botas, ¿lo han visto?
que abren así los ojos, hasta se le llenan, se le cristalizan y a uno le da ternura. Pero si su hijo comete algo grave que amerita una disciplina física, como lo dice el pasaje, a veces, por ser negligentes con nuestros hijos y no corregirlos, lo que hacemos es lo que dice la segunda parte del pasaje: no se apresure tu alma para destruirlo. Es decir, el no disciplinar a nuestros hijos en una manera física o con un castigo, lo que estamos haciendo es adelantar el camino de nuestro hijo para que él se destruya. ¿Por qué? Porque si no hay corrección, ¿qué va a pasar? Pues el hijo va a decir, no pasa nada, yo puedo hacer el mal y nadie me va a corregir, nadie me va a decir nada. En la semana por ahí vi un video de un niño que está en un avión y está golpea y golpea el asiento del pasajero que está delante de él. Y la mamá en lo suyo, ¿no? Y lo está viendo que lo está patee. El joven que está adelante muy amablemente le dice a la señora que pues detenga a su hijo. ¿Y la señora qué le dijo? Es solo un niño. O sea que por ser un niño puede hacer lo que se le da la gana. O sea que porque es nuestro hijo, ay sí, ya está llorando, solo porque nuestro hijo es pequeño y está llorando, ya no voy a aplicar la corrección. Por eso, Proverbios, vuelvo al principio, la vara es un principio de sabiduría. Debemos de saber en qué momento sí y en qué momento no. Aunque esté llorando, aunque esté pataleando, aunque te diga, ya no lo vuelvo a hacer, a veces es necesaria la corrección para evitar la destrucción del alma del hijo, como lo dice Proverbios. Otro principio, vamos a leer Proverbios 22:15 y Proverbios 29:15. Fíjense, dice, la necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección lo alejará de él. Y Proverbios 29:15. La vara y la corrección, ¿qué dan? Mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Aplicada correctamente, los ayudará a los hijos a obtener sabiduría. Van a aprender y bueno, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. El objetivo de Proverbios en cuanto a la disciplina y el uso de la vara es que con esta nuestros hijos aprendan a temer al Señor. Si aprenden a temer al Señor, pero al Señor de la casa o a la señora de la casa, entonces también nuestra disciplina está yendo por un camino incorrecto. La disciplina debe producir también en nuestros hijos sabiduría, la disciplina correctiva. Y no solamente con el fin de decir, ya sé que si hago esto, mi papá me va a pegar, entonces mejor no lo hago. Más bien en el sentido de, lo que estoy haciendo no agrada a Dios, por lo tanto, no lo debo de hacer. Ese es el fin al cual nos debe de llevar la corrección física también. Y por último, que es lo que dice Proverbios 1:7, alcanzar este grado de sabiduría llevará a nuestros hijos al temor del Señor. El propósito de la disciplina física, como lo está enseñando Proverbios, es que nuestros hijos teman a Dios. No solamente es corregir un comportamiento, y vamos a hablar, antes de terminar esto, un poco respecto al punto que vamos a ver en otra lección, respecto a la obediencia hacia los padres. ¿Por qué? Porque a veces como padres lo único que queremos es que nuestro hijo obedezca y nos obedezca, y ese es el fin, y eso es lo único. De hecho, aún en el libro de, creo que es el de Pastoreando el Corazón de tu Hijo, de Ted Tripp, da un ejemplo de, bueno, él les enseñó a memorizar a sus hijos, el texto creo que es de Efesios 6:14 o 6:13, ¿no? Y los hijos lo memorizaron, y decía que hay que obedecer al Señor. ¿Para qué? Para que tus días
sean largos, ¿no? Y eso, cada vez que el autor decía, en su libro decía, bueno, cada vez que mi hijo me desobedece, yo le digo, ¿qué dice el texto en Efesios? Y ya lo memorizaba y obedecía, como algo mecánico, ¿no? Así como que, ya me dijo el texto de Efesios, bueno, voy a obedecer. Ya me dijo el texto de Efesios, voy a obedecer. Si mi padre me dice que recoja esto, lo voy a hacer porque Efesios dice que debo de obedecer a los padres. Si hago esto como algo mecánico, algo como robotizado. Pero el texto de Proverbios y aún el texto de Efesios no nos quiere llevar a que nuestros hijos obedezcan de una manera mecánica y sin sentido, sino que nuestros hijos también aprendan a obedecernos y aprendan a temer a Dios. Por eso es necesario la instrucción, la prevención, para no llegar a la corrección. De hecho, es un camino muy largo. O sea, no podemos corregir de una manera física todo el tiempo. Debemos de hacerlo los primeros pasos, y solamente cuando sea un tema realmente grave, que, como lo dice Proverbios 22:15, cuando la necedad de su corazón diga, no voy a obedecer a mis padres porque no quiero, entonces sí corrijamos a nuestro hijo. Cuando de repente él haga cosas que estén mal, pero lo hagan ya con esa intencionalidad de hacerlo por maldad, entonces necesitamos aplicar la corrección de una manera física. Necesitamos educar a nuestros hijos. Es nuestra responsabilidad también decirles qué deben hacer y qué no deben hacer, en el sentido de casa, de la educación. Y bueno, el tema de la obediencia es uno de los temas que también vamos a ver. ¿Por qué? Porque también el libro de Efesios nos da una instrucción, tanto como para los hijos, que es obedecer a los padres, como para los padres, que es la pregunta, y la vamos a dejar así: ¿de verdad nuestros hijos nos deben obedecer en todo? Esta es una pregunta que debemos llevarnos de reflexión, igual para la siguiente clase. Tenemos todavía unos minutos. ¿Alguna, diría Frank, una pregunta fácil? ¿Las difíciles con el hermano Carlos? Sí, hermana. ¿Hasta qué edad la disciplina de siempre, ¿no? Mientras está en casa, correctiva, instructiva? Pero bueno, para darle físicamente a un hijo, ¿hasta qué edad según la Biblia? Bueno, es que realmente la Biblia no marca edades. Da principios, que es el que acabamos de leer, un principio de sabiduría. Y vamos a ponerlo así. ¿Qué pasaría si yo corrijo a mi hijo ya de 13 o 14 años? Pueden pasar muchas cosas. Puede pasar que nuestro hijo se rebele contra nosotros, contra el padre. ¿Han visto casos de esos? De que ya el hijo ya se le va sobre el padre, y hay hijos que luego crecen hasta más que uno y la fuerza nos va a ganar. Entonces, corregirlo de una manera física a un joven de 13, 14, 15, 20 años que vive en nuestra casa, ¿va a acercarlo a temer al Señor? Pues ya no. ¿Qué puede funcionar con ellos? Tal vez ahora sí un castigo ya no físico, el prohibirles, el quitarles, el mantenerlos vigilados, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no es sabio corregir a un hijo ya muy, muy grande, ¿no? Por ejemplo, también está el caso de aquellos que somos hijos, pero ya estamos casados. ¿Dejamos de ser hijos? No, ¿verdad? Seguimos siendo hijos, pero ya no somos disciplinados por nuestros padres de la misma forma. ¿Cuántos no han recibido un consejo de sus padres ya estando casados? Es una instrucción, si la vemos de parte del Señor, un consejo bíblico, ¿no? Entonces, pues ahí está la respuesta, hermana. La Biblia no marca edades, pero sí marca principios. Y eso es algo de lo más complicado, ¿no? Porque como la Biblia no nos dice de 1 a 2 años, hazlo así, de 3 a 4, no nos da es así tan detallado, y por eso nosotros debemos de acercarnos mucho a Dios para saber cómo actuar, y si no, buscar el consejo de hermanos experimentados. Yo tengo un hijo de 6 años, todavía no me enfrento a los 13 o 14 como, no sé, Olivares, nuestra hermana Yolanda, que ya sus hijos ya están casados. Pudieran tener un poco más de experiencia en ese sentido, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, hermanos? ¿Comentario? ¿Aclaración? ¿No?
Hermano. Yo estaba hablando que algo fundamental es el testimonio que le demos a nuestros hijos. O sea, no podemos corregir a un niño diciéndole lo que dice la palabra de Dios si nunca nos ha visto leer la palabra de Dios, si nunca nos ha visto tener un devocional familiar, algo así, no podemos hacer eso. Entonces, bueno, o sea, sería incongruente esa parte. Entonces, yo creo que lo importante de este tipo de estudios es, como dice para nosotros, escuela para padres. Exacto, y como lo vimos hace un mes, ¿no? La instrucción, o sea, no solamente decirle, haz esto, sino también llevarlo a cabo. Eso. El Señor dice en su palabra que haga esto, y si hay necesidad de decir, a mí no me has visto, discúlpame, hijo. O sea, hay tantas cosas que podemos hacer para poder educar a los hijos. Pero de que hay que darles, hay que darles. Sí, exacto. Así que bueno, hermano Fili. Ya nomás un punto de vista, ¿no? Yo me he dado cuenta de muchas personas que corrigen a un hijo, pero lo corrigen con rencor. Se lo corrigen y le dejan de hablar 1 o 2, 3 días. El hijo de la misma manera. Entonces una cosa es corregirlo con rigor y otra cosa es corregirlo con rencor. Exacto, también hermano, que es parte de lo que no debe de hacer. O sea, no podemos dejar de hablarle. El dejar de hablarle a un hijo es dejar de instruirlo, ¿no? Y al contrario, el problema no está en el hijo, está en el padre. David. Yo quiero comentar también a lo que dijo la hermanita Mari sobre hasta qué edad es prudente darle Sí. a un hijo. Y a lo mejor, como tú lo dices, la Biblia no menciona ninguna edad específica, pero uno de los versículos que acabamos de leer dice: castiga al hijo en tanto hay esperanza. Y pienso que mientras el niño es pequeño, adolescente, joven, es prudente enseñarle, sí, eventualmente castigarle y que haya la intervención de algún castigo físico, pero como un embarazo. Pero pienso que ya después de cierta edad, de adolescente hacia arriba, posiblemente ya sería muy tarde. Mientras el niño es pequeño, puede el niño aprender, claro, si se le disciplina conforme a la palabra, si se le explica antes de soltar, que no sea como de rompes un plato y te avienta la chancla, sino decirle al niño por qué lo que está haciendo es incorrecto, por qué razón, si repite una conducta va a haber un castigo, y si es necesario darle un castigo físico, pero pienso que eso solamente es mientras el niño es pequeño. Ya cuando es más grande, el niño puede pensar y razonar que lo que está haciendo es incorrecto. Entonces, solamente quería comentar eso, que pienso yo que el castigo físico es mientras el niño es pequeño, pero ya cuando es grande, a lo mejor si no entendió y es demasiado tarde, y no sea que agarre, que nos quite la vara y nos quiera dar con ella nosotros también. Pienso que así ya sería muy doloroso. Sí. El reflejo de la disciplina está en función a cómo el mismo Dios nos disciplina a nosotros que somos sus hijos, ¿no? Porque como padres y como ya, por ejemplo, hijos adultos, que ya no estamos en sí en casa, también el Señor pues, dice Hebreos, ¿no? Que no aplica disciplina. Entonces realmente verlo que es una intervención de Dios, pero con amor. Pues a veces cuando se disciplina, o en este caso cuando ya hay esa necesidad, se tiene que infligir, o sea, un golpe o algo, a veces se queda, crecen los hijos con eso de la disciplina del Señor es perversa, ¿no? Es de lo peor, porque está ese carácter de falta de misericordia y está ese carácter donde no se proyecta el amor, ¿no? Pero cuando realmente se le explica al hijo, mira, hijo, yo también recibo disciplina de parte de Dios porque me ama, porque soy su hijo, y no me va a librar de eso, ¿no? Entonces yo me puedo librar de esa parte y tú tienes que verlo como esa misericordia, porque en este momento Dios me ha puesto como ese representante y instructor para cuidar tu vida, ¿no? Entonces, pues, de modo, te va a pegar, porque yo he hablado con algunas hermanas y ellas dicen que a veces lloran en secreto, ¿no? Porque les duele darle a sus hijos. Entonces, esa parte sí está bien a lo mejor mantenerlo en discreción, pero tampoco está mal que los hijos vean que a uno también le duele, ¿no?
que quisieran librárselas, pero a veces no se puede, y que realmente todo viene del Señor. O sea, mientras se proyecte que la disciplina viene de parte del Señor y que es para nuestro beneficio en amor y misericordia, creo que no van a crecer con ese sentimiento de rencor hacia los padres y tampoco hacia Dios, ¿no? Exacto. Sí, son muchos principios, por eso les decía, ahorita que empezamos a ver este tema, no debemos de perder de vista. El objetivo de disciplinar físicamente es producir un fruto apacible y otro es hacerlo con amor. Entonces, si tenemos estas dos cosas en mente, obviamente lo que decía el hermano Philly, hacerlo por rencor ya no va a pasar por nuestra mente, ¿no? Pero bueno, hay muchas otras cosas principios que hemos estado hablando, hay que repasar un poco más para poder ir recordando estos principios que debemos aplicar a la hora de disciplinar. Si no hay más dudas, hermanos, pues tenemos unos minutos antes de comenzar con la reunión general.